Así que la semana pasada platicábamos el tema. ¿Cuál fue el tema la semana pasada? ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Atrévete a pedir. Y tú tienes, y yo tengo, y todos tenemos que pedir porque somos hijos de Dios. No podemos vivir de otra manera. Pero, ¿qué cree? Cuando le pedimos a Dios, Dios responde. ¿Ok? ¿Se acuerdan que está escrito, clama a mí y qué? Y te enseñaré cosas ¿qué? Grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son las que Dios manifiesta. Ahora, quiero enlazar la plática de la semana pasada con la de ahora, porque cuando Dios obra, lo menos que podemos hacer es contar sus hechos. Y el tema que quiero platicarte hoy, cuenta lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es el tema de hoy? Dígalo fuerte. Tienes que contar lo que Dios ha hecho y tienes que declarar lo que Dios va a hacer. Hay que hacerlo de esa manera. Mire, vamos a iniciar en Lucas capítulo 38, capítulo 8, versos 38 y 39. Dice la escritura, después de que el endemoniado gadareno fue liberado, dice ahí, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete, ¿a dónde? A tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, no solamente en su casa, sino por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué palabra, qué hermoso es esto que acabamos de mirar, acabamos de descubrir. Miremos a una persona, después de leer esto no podemos imaginar a un hombre sino súper agradecido. La historia de este hombre no era la mejor, sino era la peor. Dice versículos anteriores, está registrado que no vivía en casa. ¿Dónde vivía? En el sepulcro, en el cementerio. No vestía ropa, andaba desnudo. Lo amarraban con cadenas. ¿Qué hacía con las cadenas? Las despedazaba. Estaba súper esclavizado. La situación no era la mejor. ¿Y quién lo tenía así? ¿Dios? Claro que no. Dios trae libertad, pero el enemigo trae esclavitud. No, Dios lo tenía así. Jesús llegó y lo liberó. Y esta persona fue impactada. Tanto así que Jesús le dijo que vaya a su casa a dar testimonio, a contar lo que Dios había hecho con él. Pero él sintió que no era suficiente y solamente llegar a la casa y contar lo que Jesús había hecho con él, sino que fue lo que hizo, fue por toda la ciudad. Diga, toda la ciudad. Toda la ciudad debe saber. Se dijo dentro de sí, toda la ciudad debe saber lo que Dios ha hecho conmigo. Toda la gente debe saber lo que Dios hizo. Porque lo que el diablo hizo, Dios vino y lo deshizo. Pero todos tienen que saber. Toda la gente tiene que saber. Se fue publicando por todo, por doquier. Ahora, nosotros es lo que tenemos que hacer, contar lo que Dios ha hecho contigo. Porque todos tenemos mucho por testificar. ¿No es cierto? A ver, levante la mano aquellos que han recibido misericordia de Dios. Todos, si no hubiéramos recibido misericordia de Dios, para empezar no estuviéramos ni siquiera vivos. Pero gracias a Dios que hoy vivimos.
Y yo puedo imaginarme que este hombre llegaba a algún parque y decía, ¿saben? Quiero decirle lo que Jesús ha hecho conmigo. Algunos me conocieron y otros no, pero yo no vivía en mi casa. No, yo era esclavo del vicio. El tiempo que estuve en la casa, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues ese tiempo de estar en casa, el vicio me dominó, me ganó, me venció y yo me llevaba los artículos electrodomésticos para vender para el vicio. Yo miraba una licuadora, un estéreo y apenas se descuidaba mi esposa y mis hijos, me lo llevaba. Lo hice porque estaba yo ciego, porque era yo un esclavo, pero Jesús me hizo libre. Yo puedo imaginarme este varón diciendo, y tuve que salir de la casa porque pasé a matar a mi esposa. Ya ni siquiera en la cárcel me tenían porque pues me dieron por loco, por perdido. Estaba yo súper mal. Pero ahora, mírenme, estoy en mi sano juicio. Soy un hombre nuevo, soy un hombre renovado, soy un hombre restaurado, gracias a Dios. Oiga, yo creo que toda la gente se tiene que enterar lo que Dios ha hecho contigo, ¿o no es cierto? ¿De dónde Dios te sacó? Sin inventar nada, porque a veces le queremos poner más salsa a los tacos. Lo que Dios hizo, no lo que el diablo hizo, no como tú vivías y te quedes ahí atorado un buen tiempo para decir, yo agarraba las cervezas y tal, yo era la garganta más rápida del sureste. Yo me tomaba 2 cartones, 3, y ni me movía. No, diga fuerte, así no es. No, las cosas no son eso, no son para presumir, al contrario. Cuando uno ha entendido a Dios, hasta vergüenza le da lo que hizo, ¿o no es cierto? Tiene que ser algo vergonzoso. Tiene que ser. Recuerdo que un día cuando yo no era creyente, uno de mis hijos me llevó a una sesión de AA. Y se para uno en la tribuna y empieza a hacer una serie de locuras. Que él les pillaba a sus hermanas y la gente como que es interesante para ellos escuchar estas burradas. No podemos hablar de eso, porque eso es lo que el diablo motivaba a hacer. ¿Qué tenemos que contar? Lo que Dios ha hecho. Eso es precisamente, no podemos hablar del pasado y jactarnos del pasado. No, eso no es lo correcto. Solamente tenemos que contar, publicar lo que Dios ha hecho. Este hombre pudo decir, yo interactué con las tinieblas, me metí a la brujería, a la hechicería, pero porque yo estaba ciego, porque yo no sabía. Pero llegó Jesús y todo cambió. Diga gloria a Dios. Entonces, le pedimos a Dios, la semana pasada hablábamos de atrevernos a pedir. Pero tenemos que tener la certeza, la seguridad que cuando le pedimos a Dios, Dios responde. ¿Verdad que sí? Y la respuesta de Dios, su respuesta se convierte en mi testimonio. Porque no solamente, fíjese, no solamente voy a pedirle por mí, sino voy a pedirle por los demás. Y lo que Dios ha hecho en mi madre, en mis hermanos, porque se lo pedí, a lo mejor ellos ni siquiera se lo pidieron, pero yo se lo pedí. Y como yo se lo pedí, ¿quién tiene que testificar? El que se lo pidió, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Si tú pides por alguien, tú tienes que dar testimonio porque Dios escuchó tu oración. No tú lo hiciste, pero fuiste un instrumento para que Dios actuara, para que Dios se mostrara su gracia, su misericordia, su amor. Fuiste un instrumento del cielo para que Dios mostrara
su misericordia, mostrara su gracia, mostrara su amor, porque el Señor de hecho no quiere que ninguno se pierda, sino que algunos procedan al arrepentimiento, o todos. ¿Qué dice la Biblia? Todos, todos, de tal forma que exclusivamente tenemos que contar lo que Dios ha hecho. Tenemos que pasar, si vamos a dar un testimonio de 15 o 20 minutos, podemos decir 5 minutos para que la gente se entere lo que diablo, cómo nos tenía, pero tengo que triplicar el tiempo en comparación de lo que el diablo hizo con lo que Dios hizo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? A mí me tocó llegar a escuchar testimonios de personas que sí es cierto, fueron liberados del vicio, de drogas, y se paran a predicar y empiezan a contar todo lo que el diablo hizo, y al final, los últimos 5 minutos, pero Jesús me rescató, hoy soy libre. ¿Y por qué no da un testimonio de poder? Jesús me liberó y hoy ahora soy un mejor esposo, un mejor padre, porque la gracia de Dios se manifestó en mi vida, ¿o no es cierto? Pero decir todo lo que el diablo hizo y luego no decir lo que Dios ha hecho, porque tú por ti mismo, yo por mí mismo, jamás hubiera podido cambiar. Y más hay cosas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, ¿o no es cierto? ¿O Dios ya acabó su obra contigo? Todavía estamos en proceso. Diga, estoy en proceso, dígalo fuerte. Estamos en proceso. Estamos en proceso, entonces tenemos que publicar. Yo creo que ese debe ser actualmente, como en el caso del Gadareno, ese debe ser nuestro mejor discurso. Y para esto necesitamos piensa en lo que Dios ha hecho por ti y por los tuyos. Si hoy estamos bien, es gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Dios. Si hoy estamos bien, si hoy tienes para comer, gracias a Dios. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene ¿de quién? De Dios. Él hace posible las cosas que en ocasiones vemos que se convierten en imposibles. Entonces piensa en lo que Dios ha hecho, número 1, y número 2, públicalo, porque no puedes publicar en algo que no piensas. Primero tienes que pensar, tienes que recordar lo que Dios ha hecho por ti. ¿De dónde te sacó Dios? Que no se te olvide. Hay personas que hoy tienen un buen trabajo, pero no estaban así hace 2 años o 3 años. No se vivía así. Tuviste un accidente y Dios te levantó. No para que te olvides de lo que Él ha hecho, sino para que recuerdes siempre lo que Él hizo. Tienes que recordar, en primer lugar, y número 2, tienes que publicar. Primero lo recuerdo y luego lo publico. Mira que dice, por favor, el Salmo 75, versículo 1, para darle forma a esta plática. Dice ahí: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás, ¿dónde está? Cerca. Dios nunca se ha alejado de ti. Dios no se escondió en la pandemia. Él está cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Ahora, déjame decirte estas palabras. Para mí estas palabras son proféticas. ¿Por qué proféticas? Porque aquí el salmista declara: por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Y la pura verdad, en este tiempo todavía no es así. La gente no está hablando de las maravillas de Dios. ¿Por qué no está hablando la gente de afuera de las maravillas de Dios? Porque ni siquiera en ocasiones nosotros lo hacemos. No lo hacemos. Pero yo creo que un día cercano esto va a ocurrir. La gente va a contar las maravillas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quiénes van a influenciar a la gente? Pues la iglesia. Nosotros que somos los hijos. Esto es una palabra profética.
Va a llegar el momento que por doquier la palabra va a invadir, la salvación se va a encender como una antorcha. Diga gloria a Dios. Porque la gente va a oír lo que Dios ha hecho y se le va a antojar. Se le va a antojar lo que Dios hace. Va a anhelarlo con todo su alma, va a anhelarlo con todo su corazón. Ante esto surge una pregunta. ¿Qué es lo más común que la gente cuente? Bueno, por lo general, alguna persona se encuentra con otra y ¿qué es lo que cuentan? Sus problemas. Casi toda la gente cuenta sus problemas, aún los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estamos siempre contando nuestros problemas? Porque los llevamos como una carga. ¿Cómo qué? Como una carga. Tus problemas se los tienes que contar en primer lugar a Dios. ¿A quién se los tienes que contar? Si tú le das tus problemas a Dios, cuando tú oras, hay oraciones que son oraciones de descarga, donde descargamos. ¿Qué hacemos? Le entregamos a Dios. Le entregamos a Dios. Lo que tú no le entregas a Dios, entonces está en ti, está intacto. Y tú apenas ves una persona, oye, ¿qué crees? Esta persona me fraudió. ¿Por qué es lo primero que vas a decir? Porque para ti es una carga. ¿Y por qué es una carga? Porque no se la has entregado a Dios. Cuando pones algo en las manos de Dios, Él es el que va a solucionar el problema, porque tú confiaste en Él. Tú le dijiste, ayúdame. Esa persona no me ha pagado y cualquier cosa. Pero tú tienes que decirle a Dios. El problema es que a veces nosotros publicamos el problema. ¿Sí o no? En lugar de que estemos contando las maravillas de Dios, perdemos tiempo. A veces nos ponemos a hablar de una persona, hasta mal hablamos de una persona, y nos podemos tardar hasta hora y media platicando de esa persona. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué es esto? No lo escuché. Es una pérdida de tiempo. A veces en tu casa te pones a hablar con tu esposa de tu hijo. No, es que no me valora y yo me mato a trabajar y le doy y mira qué calificaciones, no se esfuerza. Se puede platicar, pero no hora y media. Se puede platicar 5 o 10 minutos de un problema. Y luego, después de esa plática del problema, busquemos la solución del problema. Pongamos en Dios esa situación, ese problema. Pero muchos, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? Y siempre hablando de problemas en casa, problemas con los vecinos, problemas con los familiares. Siempre hablando de problemas. ¿Qué otra cosa se cuenta? No solo los problemas, también se cuentan las inconformidades. Yo no estoy conforme de que López Obrador sea el presidente. Es más, le dio COVID porque Dios lo está castigando. Imagínese. Si es lo que no te gusta, tú tienes derecho a pedirle a Dios que trate con su vida, porque no es una persona redimida. Pero tenemos que orar por las autoridades, ¿sí o no? ¿Debemos o no debemos? Lo que nos corresponde hacer, si no lo hacemos, somos irresponsables. Solamente el clamor de la iglesia va a hacer que Dios se mueva y cambie la situación. Pero ante la inconformidad, yo no estoy de acuerdo de que mi suegra, no estoy de acuerdo de esto. Y siempre estamos hablando de inconformidades. Yo no estoy de acuerdo que aquí en Yucatán primero se le vacune a los doctores, a las enfermeras, al personal de salud. Aunque no estés de acuerdo, ya se dio. Pero casi siempre la gente hablando de inconformidad.
¿Y cuánto tiempo mal invertimos contando estas cosas? ¿Problemas? Uno. Dos. ¿Qué? Inconformidades. Tres. Dolores y rencores del pasado. Hay gente que dice, es que me dolió que no me ayudara, me dolió que me ignorara, me dolió que se burlara de mí. Y cuando habla de esto, un asunto de hace 5 o 10 años, como que vuelve a perder la paz. Eso indica que no te dolió. Eso indica que te sigue doliendo. Aunque tú sabes quién es el sanador, pero no te has entregado tu dolor a Dios. Hay personas que aún tienen cierto resentimiento a la esposa, varones que le tienen resentimiento a la esposa, a los hijos. A veces el hijo le está yendo bien. Y qué bueno que al hijo le vaya bien. Qué bueno. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Usted también. A ver, diga fuerte, anhelo que mis hijos sean mejores que yo. Dígalo fuerte. Entonces, si el hijo está avanzando, si el hijo le está yendo bien en la escuela o ya terminó la escuela y ya está generando, ya está recibiendo algún sueldo, algo por ahí, qué bueno, qué bendición. Sí, qué bendición es poder entender que Dios ha bendecido a ese hijo y bendecirá a los demás. Qué bueno que se preparen para su futuro. Pero escuché un papá que le diga a su hijo, hijo, yo te costé tu tarea, tu carrera. Yo te costé esa carrera. ¿Y sabes qué? De todo lo que ganes me tienes que dar. Oye, ¿y eso dónde? Si así te hubiera hecho tu papá a ti, ¿así te hicieron? Si te hicieron a ti, tu papá tuvo en un error. Mi hijo, el mayor de los varones, Carlos Isaí, ya está trabajando, ya está generando, está ganando. ¿Eh? Y me dice, ¿y cuánto voy a dar para la comida? Nada, nada, hijo. Junta para tu boda, porque yo no voy a costear tu boda. Júntale, trabájale. ¿Y cuánto tengo que dar para la corriente? Nada, nada, hijo. Y así pasará con Willy, pasará con unos días. Es mi responsabilidad. Cuando mis hijos se casen, tengan a mis nietos, y no me gustaría que alguno de ellos haga lo que yo no les hice. Que le diga, que me hable mi nieto, abuelito, fíjese que mi papá me está pidiendo, porque ya empecé a trabajar, está pidiendo lana, que porque llegó muy alto el recibo, que tengo que pagar internet. No, diga fuerte, así no es. Entonces hay gente que está inconforme, hay gente que tiene dolor en su corazón, hay hijos que son lastimados, pero también hay papás que son lastimados. Pero el dolor que puede haber en el corazón se lo tenemos que llevar ¿a quién? A Dios. Él es. Dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades y también nuestros dolores. Diga gloria a Dios. Si Jesús llevó mis dolores en la cruz, ¿yo por qué me quedo con ellos? Si ya los llevó. No dice la Biblia, Jesús te dejó tus dolores. No. Dice la Escritura que Jesús llevó nuestros dolores. Y si hay algo que te está doliendo tu corazón cuando eras un niño, algo que te hizo tu hermano, cualquier cosa, es porque no se las has entregado a Dios. Y sigue vigente y te está afectando. Y por eso hay gente que se la pasa hablando. Hay personas que cuando ven a la mamá, pensar que ya están casados, le reclaman, no, lo que pasa es que mira, mamá, tú tenías de predilecto a mi hermano, y a él le comprabas todo, era tu dorado, era tu... Bueno, si así fue, si así lo decidió, si eso es tu inconformidad, eso te causó dolor, no cometas el mismo error. Trata a sus hijos por igual. Aunque todos los papás decimos que tratamos a todos por igual.
pero en el hecho no es lo mismo que decimos, que lo que hacemos. Y bueno, las inconformidades, todas estas cosas, mis amados, hablar de cosas, invertir el tiempo en juzgar, en criticar, eso no es de sabios. Proverbios capítulo 10, mira qué dice, vamos a respaldar esta palabra, esta enseñanza con un versículo más, dice capítulo 10, verso 32 en la NTV. Lea fuerte, ¿cómo dice ahí? Los labios del justo hablan palabras, ¿qué? Que lo que tú hables sea de provecho para el que te oye. Tú tienes que analizar, lo que yo hablo con mi esposa es de provecho para ella. Lo que hablo con mi madre, con lo que hablo con mi padre, lo que hablo con mi hijo, le aprovecha, le bendice, le edifica. Si no es así, entonces tengo un concepto equivocado. Recuerda que Jesús con su palabra transforma. Y nosotros con nuestra palabra, porque si Dios está en nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Si Jesús reina en tu vida, tus palabras van a ser de provecho, van a ser de bendición. Y cuando esto ocurre, ¿qué crees? La gente te va a buscar. Porque si lo que tú hablas es de provecho, te van a buscar para que tú les des consejo. Pero si lo que tú estás hablando afecta, lastima, hiere, tus hijos se van a casar, pues ya están, no te van a buscar a ti, van a buscar a alguien que les deje un provecho por lo que escuchan de la persona. Tus palabras deben ser de bendición. ¿Qué palabras debes hablar? No lo escuché. De bendición. Entonces, que lo que hables sea provechoso. No publiques, no estés contando. No, hijo, yo tengo problemas con tu mamá, me hizo esto, con tu abuela. ¿Y para qué? ¿Esto le saca algún provecho? Por supuesto que no. Otras cosas que también es muy común que se cuente entre la gente, y tenemos que hacer diferencias, tenemos que marcar diferencias. También los errores ajenos. Somos muy buenos para hablar los errores ajenos, no los personales, los ajenos. Somos artistas para hablar los errores de los demás. Sí, somos muy buenos para eso. Escuché hace poco un comentarista que estaba hablando que el Canelo, que para él no es un boxeador y que y él no es boxeador. O sea, ¿qué puede si no está allá adentro? Si nunca se ha subido un ring y para que diga que, ajá. Entonces, siempre hablando de los errores. Y eso no es correcto. No está bien. No es lo adecuado, no es lo correcto. Si vamos a hablar de errores, tienen que ser los errores personales. ¿Errores qué? A veces nos podemos pasar hablando, no, sí, ya, y errores personales. O también, en la plática salen a relucir, sin faltar, los aciertos personales. A veces empezamos a platicar, no, ¿qué crees? Yo en un partido metí 4 goles. 4 goles, sí, ganamos 2-1. ¿Y los 4 goles dónde quedaron? Si solo ganó tu equipo 2-1. ¿Se da cuenta? A veces hablamos cosas, aciertos. Yo creo que todos tenemos aciertos, pero también todos tenemos defectos. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? Yo tengo aciertos, pero también cometo errores. El único que no falla es Dios. Mira que dice la escritura en el Salmo capítulo 19, que esta palabra bendiga tu vida, le ha tenido una enorme bendición a la mía. Y hay una pregunta ahí, ¿quién podrá entender qué? ¿Sus qué? ¿Sus propios errores? ¿Quién? ¿Quién puede entender sus errores personales? Nadie.
Entender los errores ajenos, somos artistas. Pero entender nuestros errores. Nos cuesta trabajo, pero solamente al superar nuestros errores es como llegamos a la sabiduría. Tú y yo nunca vamos a poder ser gente sabia si no superamos nuestros errores. Deja de pensar, debo dejar de pensar, debemos dejar de pensar que somos seres que no nos equivocamos. Eso nos lleva a ser gente soberbia. ¿Gente qué? Gente con soberbia, no con suburbia, con soberbia en el corazón. Pensar que no se equivoca. La gente que piensa que no se equivoca se convierte en juez de los demás. ¿Eso es bueno? No. Ahora fíjese cómo dice David. David reflexiona y dice, ¿quién puede entender sus propios errores? Y él le pide a Dios, líbrame de los errores que me son. ¿Son qué? Ocultos. ¿Cuáles son los errores ocultos? A ver, dígame usted. Los que no me doy cuenta. Los errores que yo tengo ocultos, no me doy cuenta, los demás sí, pero yo no. Así como los errores ajenos, ¿con qué facilidad? Yo puedo mirarlos, pues la persona no mira sus errores. Pero de que todos tenemos errores ocultos, tenemos errores ocultos. Y a veces esos errores se convierten en horrores. ¿En qué se convierten? En horrores. Deja de pensar que como esposo, que como padre, que como hijo, que como hermano, que como empleado, que como patrón, no te equivocas. La persona que piensa que no se equivoca es la persona más errónea. Es la que más errores comete, porque piensa que no se equivoca y puede sentirse incluso, ese fue el error de Satanás, pensar que él estaba súper bien y dijo, junto a las estrellas levantaré mi trono. O sea, ya quería, sí se sentía como Dios. Y tú y yo tenemos que tener muy claro, Dios es inigualable. ¿Es qué? Incomparable. Él es el único que no se equivoca. Él es el único que no comete errores. Él es Dios. Él es el único que puede ser juez nuestro, tuyo y mío. Él es. Dice la Biblia que Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque Él no se equivoca. Pero nosotros nos equivocamos. El orgullo lleva a pensar que no cometemos errores. La humildad llega a desbaratar ese tipo de pensamientos y de actitud. Por eso tenemos que ser, como dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar ¿qué? Descanso. ¿Qué es descanso? Paz para su alma. Los hijos de Dios debemos tener esa paz, la paz de Dios. Y ese debe ser el anhelo de todos los que tenemos una relación con Dios para con nuestros hermanos en Cristo. Por eso siempre shalom. ¿Qué quiere decir la palabra shalom? La paz de Dios sea contigo. Shalom, la paz de Dios. Cuando hay paz es porque no existe guerra, es porque las aguas no están turbulentas, es porque todo está bajo el control de Dios. La paz de Dios. Entonces, ¿qué debemos entonces? Lo que la gente comenta continuamente son problemas, son inconformidades, dolores y rencores. Habla de los errores de los demás, aciertos personales. Y a veces platicando con una persona inconversa que necesita la salvación, le desperdiciamos tanto tiempo. La solución al problema del ser humano está en Dios. La solución para todo problema del ser humano se llama Jesucristo. Diga gloria a Dios. Él es la solución a todos los problemas. Cuando el Señor llega, todo cambia. Ahora, yo debo publicar sus maravillas. Eso
Eso nos quedó claro. Hay que contar lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿a quiénes debo publicarle? ¿A quiénes debo contarle lo que Dios ha hecho? En primer lugar, a los de mi casa y a mis familiares. ¿A quiénes debo contarles? Y a los familiares. Sí. Hay que contarles sus maravillas. Yo les comenté, les cuento a mis hijos, que cuando nosotros empezamos, recuerdo que cuando nació Carlos Isaí, mi hijo de los varones, el mayor, cuando nace Carlos Isaí en la Clínica Esperanza, no se me olvida. Una persona, fíjese bien, se le ocurre a una persona de aquí de la iglesia hacer una latita y que ahí había que poner una ofrenda. Cada semana traía la latita, se la llevaba a su casa para el pastor y pues nunca nos pide nada. Y pues varios ahí para Carlitos, van a ser Carlitos. Y la cajita y se la llevaba. Creo que durante 3 meses o 4 meses estaba recolectando ofrenda. Yo se la llevaba. Fuimos a bautizos y llevó la latita ahí de Nestlé. Ofrenda, órale. Que no sean solamente monedas, también billetitos y... Ajá. Cuando nace mi hijo, pues la verdad yo dije, cuando menos tengo un descanso allá. No tenía ahorrado porque tuve otros gastos. Porque tuve que comprarle a mi esposa vitaminas y algunas cosas por allá. Pero dije, bueno. Y fui con mi suegra, recuerdo que voy con mi suegra y pido la latita. Y no se me olvida la cantidad que había, 118 pesos. Y dije, bueno, y tiene que pagar 2,000 pesos en la clínica. Y dije, bueno, cuando menos tengo algo. Y me dice la esposa, no estaba él, y me dice, no voy a pensar que la abrimos, no le digo nada, para nada. Ya me quité, yo confié que se reunió, pues qué. Al otro día, me pregunté, ¿ya nació Carlitos? Sí. ¿Y cuánto hubo en la latita? ¿Ya abrieron la lata? Sí. ¿Y cuánto hubo? 118 pesos. Y bueno, no es posible. Y empieza, no, si solamente yo no debo decirlo, pues yo cuando me di 300 en este lapso. Entonces se agarraron a esta persona y le oye, ¿y dónde quedó el dinero? No, la verdad, primero digo que no, luego. Bueno, el asunto es que yo tenía una deuda. Iba a quedarse mi hijo empeñado en la Clínica Esperanza. No iba yo a poder sacar de ahí, pero resultó algo. Resultó que me puse a orar y le dije, Señor, tú eres el proveedor. Esta persona pues, a lo mejor no tiene para de regresar, lo ocupó para sus necesidades, pues ya ni pelear con nadie. Pero Señor, tú eres el proveedor. Tú eres Dios. Y en ese momento se me ocurre ir con mi mamá. Para decir, oye, mamá, ya nació tu nieto. Oh, qué bueno. Oye, yo voy contigo. Ok. Y me dice, toma esto, me dijo. Yo pensé que me había dicho que una persona me estaba localizando y pensé que era un número de teléfono que me dio en un papel y lo metí a mi bolsa. Y luego me dice, ya llegamos a la clínica y me dice mi esposa, ¿reuniste el dinero para pagar la clínica? Le digo, no. Y me dice, ¿cuánto te falta? Le digo, 2,000. Dice, ¿es lo que tienes en tu bolsa? Le digo, no tengo nada. Y saco 2,000 pesos. Y mamá, y esto, Dios me puso en mi corazón dártelo. Les digo, no puede ser que tú me estés dando, porque tú me mantuviste siempre. No, mira, yo sé que me lo vas a regresar, pero no quiero que me lo regreses. Y les digo, te lo voy a regresar. Pero como quiera, ¿quién proveyó ese dinero? Pregunta, Dios. ¿Esto lo sabes ahí? Claro. Y cada paso que dimos con mis hijos, yo les cuento cómo Dios se fue supliendo. Cómo Dios fue haciendo las cosas y cómo las sigue haciendo. Tenemos que contar porque nuestros hijos tienen que saber. Tienen que saber. Porque de hecho cuando nació Isaí, le iban a quitar la matriz a mi esposa. Si eso hubiera ocurrido, no iba a nacer Willy y Abdías tampoco. Me dijo, hay un desangre, hay una hemorragia, me dijo el doctor. Me dice, ¿qué hacemos? Le quitamos la matriz, le digo, no, dame 5 minutos. Le dije, espérame. Y me alejé y Señor, ¿y qué? Le digo, tú eres Dios. Y yo sé que tú tienes algo para mi familia. Yo sé que mis hijos, no solamente Karina y Isaí, yo sé que vienen algo más.
Por favor, Dios, no permitas que mi esposa le sea quitada la matriz, te lo pido. Le va a doler mucho a ella. Por favor. Y luego nada más eso hice 2, 3 minutos, 5 minutos y me acerco con el médico. Me dice, Pastor Anduce, me dice, ¿qué pasó? Se detuvo la hemorragia. Y le digo, ¿todo va bien? Sí, ya está todo controlado. Me dice, ¿qué hizo? Pues lo que sé hacer, pedirle al que todo lo puede. Yo no puedo hacer nada, pero yo le sirvo al que todo lo puede. Y no solamente le sirvo, le creo. Porque ¿de qué sirve que yo le sirva? Valga la redundancia, si no le creo. Se trata de creer. ¿De qué se trata? Porque al que cree, ¿no lo escuché? Entonces, ¿a quién le tenemos que compartir? ¿A quién publicar las maravillas? A lo de tu casa. Dile a tu hijo cómo conseguiste esa casa, cómo Dios se proveyó. Hoy tienen la camita, hoy tienen esto, pero ¿cuánto tuviste que padecer? Cuenta lo que Dios ha hecho a lo de tu casa, a tus familiares. Porque cuando hablamos lo que Dios hace, eso motiva a la fe. ¿A qué motiva? Hay gente que tiene su fe dormida y la fe puede ser despertada. Tenemos que contar todo lo que Dios ha hecho. ¿A quién más tenemos que contar? ¿A quién vamos a publicar sus maravillas? ¿Ante quién? Ante tus amigos en Cristo. La gente de fe. Cuenta lo que Dios ha hecho. Hay gente que puede estar pasando por un problema que tú superaste hace 3 años. Y necesita una palabra de aliento, necesita saber que en Cristo todo es posible. Amén. Y necesita que tú le eches la mano, que tú le digas. Por ejemplo, si alguien me dice, pastor, mi esposa está embarazada y no sé qué voy a hacer, no tengo seguro social y no sé dónde van a hacer y esto, ¿sabes? Yo pasé por esto. Yo no tenía seguro social. Y Dios se proveyó. Porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? A ver, diga fuerte, Dios es bueno. Tú tuviste problemas a punto de divorciarte y Dios restauró tu matrimonio y ves que otro está padeciendo, están pasando por esa situación. Oye, cuenta lo que Dios ha hecho. Cuenta. Habla y di, ¿sabes? La verdad yo estaba así. Yo pensaba, varón, que tenía la razón. ¿Qué crees? Yo tenía el mayor error y mi error era mayor que el de mi esposa. Pero yo pensaba que ella era la culpable, que ella era la villana. Pero cuando me di cuenta que era yo un ser imperfecto, que sigo siendo, ya voy mejorando cada vez. Todo cambió. Cuando dejé de buscar culpables y empecé a buscar soluciones, todo cambió. Hay que contar cómo dejaste el vicio. Cuenta a tus amigos en Cristo cómo lograste superar el vicio. Ves que a alguien, tú ves a una persona por allá que ha venido a la iglesia y lo ves con su cigarro. Ándale, que todo Mérida se entere. Es un farsante. Espérame, tú estuviste así. Él tiene ese problema. Cuéntale cómo lo pudiste superar. No divulgues la falta, ayúdale. Dile cómo le hiciste. Él no sabe, pero tú ya tienes esa experiencia. Salmo capítulo 77, versículos 11 y 12. Dice así: me acordaré de tus obras, Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, ¿y qué más? ¿Y hablaré de qué? Lo que hiciste. Porque lo que Dios ha hecho en mí, hay gente que necesita también ese proceso. Hay gente que necesita también ser motivado, ser levantado. Hay gente que necesita.
necesitamos, en vez de juzgar a la gente en sus debilidades, tenemos que ayudarle a creer que Dios tiene el poder para fortalecer sus áreas débiles. ¿O no es cierto? El que tiene experiencia en Dios, en esto, sabe. Hay gente que dice que ese nunca va a cambiar. ¿Sabes quiénes dudan del cambio de los demás? La gente que no está experimentando cambios continuos en su vida. Porque tú y yo tenemos que experimentar cambios, ¿qué? ¿No lo escuché? Cambios continuos en nuestra vida. Y si estás experimentando cambios continuos en tu vida, vas a creer que todas las personas van a cambiar. Pero si tú experimentaste cambios una temporada y te estancaste y no hay ni un cambio en tu vida, vas a pensar que nadie va a cambiar porque no estás cambiando. Te atoraste, te quedaste en el pasado. Y a quienes tenemos que publicarle, en tercer lugar, primero, a los de mi casa y a mis familiares. Segundo, a tus amigos en Cristo. Tercero, a conocidos y desconocidos. Termino con esto. Y quiero que leamos esta palabra. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice ahí, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Esto indica que Dios puede utilizar a una gente impía, ¿o no es cierto? Para cumplir sus propósitos. Diga gloria a Dios. ¿Ok? Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía ¿de qué? De lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es tremendo esto. Esta muchacha valiente era una empleada doméstica, pero veía cómo su jefe, su patrón, cuando se quitaba esos chalecos, esas camisas de manga larga que tenían tantas condecoraciones, pero cuando se la quitaba, todo su cuerpo estaba lleno de lepra, le dolía cuando se ponía, cuando se la quitaba. Y esta muchacha veía cómo sufría. Y le tocaba lavar la ropa y miraba cuánto estaba, cómo quedaba esas camisas súper caras, esos pantalones. Ella se daba cuenta del sufrimiento. Entonces ella seguramente que se puso a orar y le dijo, Dios, yo te ruego que tengas misericordia. Y el Señor le habrá dicho, pues sí, voy a tener misericordia, pero habla, cuenta. Entonces ella se envalentona y le dice a la señora de la casa, oiga, ¿sabe? Si mi patrón fuera a Samaria a ver un hombre de Dios llamado Naamán, Naamán le pediría a Dios por él y Dios lo sanaría de su lepra. Ella aprovechó para hablar. Y tú tienes que aprovechar de la misma manera para hablar. Tú ves que donde tú trabajas, la gente que está encima de ti sufren, padecen. Hay alcoholismo, hay drogadicción, hay violencia. A veces te da coraje ver que tu patrón tiene otra familia, tiene otra mujer y la esposa no lo sabe. En lugar de que te dé coraje, tienes que orar por él. Tienes que pedirle a Dios y también tienes que hablarle. Tienes que decirle que Dios le ama y que solamente el amor de Dios puede llenar su corazón. ¿Verdad que sí? Cuando Dios llena un corazón, el corazón se convierte en un corazón pleno. No hay necesidad de estar buscando amor, a lo que se le llama amor. Hay gente que dice encontré un nuevo amor y eso no es un nuevo amor, es un nuevo pecado. Pero tenemos que publicar lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho en gente conocida y aún entre los desconocidos. ¿Qué le parece? Yo creo que como hijos de Dios tenemos que dar a conocer las maravillas que Dios hace. ¿Verá que sí? ¿Sí o no?
¿O el poder de Dios ha cambiado, ha menguado? ¿Usted qué dice? ¿Usted cree que el poder de Dios sigue intacto? ¿Sí lo cree o no lo cree? Diga, mi Dios tiene todo poder. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Tiene todo poder. Ese poder de Dios es lo que necesita el ser humano en este tiempo. Pero si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Vergüenza sentiríamos que una piedra está evangelizando a tu vecino, cuando debe ser tú, cuando debo ser yo. Tenemos que hablar. Pero no perdamos el tiempo hablando de problemas, chismes, inconformidades. Vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué le parece? Yo quisiera hoy desafiarte a pedirle a Dios, Señor, hay tantas cosas que has hecho en mí, tantas respuestas que me has dado que no las he publicado, pero voy a hacerlo. Hoy soy lo que soy gracias a ti. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Todo lo que tengo es gracias a Dios. Dígalo fuerte. Y no solamente la familia, no solamente la economía, la casa, sino la paz que tú tienes, la confianza que tienes en tu corazón. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Y cierra tus ojos y piensa lo que Dios ha hecho en ti. ¿Te acuerdas de aquel accidente en la cual pudiste haber perdido la vida? Dios estaba presente, aunque tú no lo conocías, Él ya te conocía a ti. Piensa, reflexiona, medita. Medita en esa provisión. Medita en la salud. Cuando aquel hijo iba a nacer y había problemas en el parto, Dios obró, Dios se manifestó. Dios rescató tu matrimonio. Piensa, medita en este momento todo lo que Dios ha hecho. O a lo mejor no puedas pensar de momento en todo, pero parte y lo más importante. Y si ya pensaste, hasta ahora abre tu boca y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Dale gracias de una manera personal. Dale gracias a Dios por lo que te libró, cómo te cuidó, cómo te protegió. Dale gracias a Dios. Dale gracias. En este tiempo de pandemia tal vez tuviste infectado y hoy estás bien. Dale gracias a Dios por ello. O tal vez conviviste con gente que estaba infectada y Dios evitó que ese daño fuera a tu cuerpo. Dale gracias. Dale gracias a Dios por la salud. Dile a Dios, te doy gracias. Te doy gracias por lo que has hecho en mí. Te agradezco. Pero esto no va a quedar oculto. Esto no solamente va a quedar entre tú y yo. La gente tiene que saber. Voy a contar tus maravillas, dile a Dios. Voy a testificar, empezando con mis hijos, empezando con mi familia, con mis familiares, con mi primo, con mi tío, con mi hermano. Voy a decirle lo que tú has hecho conmigo, que hoy lo que soy no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu amor, Dios. Gracias. Gracias, papá, por amarme tanto. Gracias porque tú has hecho posible lo imposible. Tú has hecho en mí creíble lo increíble. Te doy gracias, Dios. Dale gracias a Dios. Padre, qué hermoso eres. Estoy sumamente agradecido contigo. Te doy gracias. Mil gracias, Dios. Mil gracias, Señor. Te amo. Toda la gente va a saber.
Voy a dar testimonio de tu poder. Voy a contar tus maravillas. Perdóname cada vez que platico con alguien y me paso perdiendo el tiempo hablando de inconformidades, de resentimientos, hablando de los defectos de los demás. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname ese tiempo mal invertido de juzgar, de criticar, de mal hablar. Perdóname, perdóname, Señor. Yo te ruego en Jesucristo que tú vengas y te manifiestes, Dios. Y yo quiero ser un promotor del Evangelio, un promotor de tu palabra, que por medio de mí muchos se acerquen a ti. Padre, y yo quiero bendecirte en esta noche. Y quiero pedirte, Señor, que venga una unción poderosa, una unción especial sobre la vida de estos varones, sobre la vida de toda la familia, Padre. En Jesucristo yo te doy gracias. Y quiero pedirte que todos aquellos que han recibido este mensaje puedan, Señor, ser impactados. Permite, Señor, que seamos tan impactados como aquel endemoniado gadareno, que cuando fue libre, Jesús le dijo que vaya a su casa y que cuente las cosas hermosas que tú habías hecho, Dios. Pero no solamente se conformó con ello, fue por toda la ciudad predicando, dando a conocer, no la obra del diablo, sino la obra tuya, salvación, liberación, provisión, sanidad, restauración. Hay tantas cosas que tenemos que hablar. Padre, permite que todo lo que hablamos sea de provecho, que todo lo que hablemos sea de bendición, Dios. Te pido que unja la vida de estos hombres, que unja la vida de todas aquellas personas que reciben esta verdad y que puedan transmitir, que contemos todo lo que tú has hecho. Padre, te damos gracias. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, esta palabra ha llegado a mi corazón y la voy a atesorar en lo más íntimo de mi ser. Te bendigo, Dios, por Jesucristo. Dale gracias a Dios. Bendice a Dios. Dale gracias y dale palmas a Rey. Apláudele fuerte. Oh sí, Señor, te bendecimos. Shalom. Tome su lugar un momentito ahora. ¿Qué le parece si honramos?